Bueno, si os parece correcto, comenzamos entonces este webinar. Buenos días a todas y a todos. Buenos días al director de la Oficina de Cooperación y Voluntariado, Suso Cendán, a nuestro personal técnico, Lorena y Vanessa. Especialmente buenos días a nuestros invitados, Cristina Monge y Cristian Felber. A todas y todos los asistentes les traslado en primer lugar un saludo de nuestro rector, que por problemas de agenda no ha podido conectarse, y vamos a comenzar con unas breves palabras. Bueno, primero, para explicar un poco cómo va a discurrir el webinar. Saben ustedes que hemos tenido algún problema con la conexión de nuestro segundo invitado, el profesor Cristian Felber, y entonces comenzaremos con una pequeña introducción. Le daremos paso a Cristina. Después los invitados tendréis posibilidad de hacer preguntas a través del chat. Las moderarán nuestras compañeras Vanessa y el director de la OCV, Suso, y posteriormente nos desconectaremos del Team y nos conectaremos a la plataforma Zoom, a un enlace que nos ha proporcionado Cristian Felber, porque bueno, ha sido incapaz por problemas, ya sabéis, problemas técnicos, no hemos podido enlazarle a esta plataforma Teams. Bueno, y dicho esto, comenzamos. Entonces, Cristina, si quieres ya desactivar el micrófono y activar la cámara, te lo agradecemos todos. Bueno, permitidme que use el gallego en esta introducción, luego seguiremos, por supuesto. Hola, Cristina, buenos días. Seguiremos con el español. Pero hai pouco máis de un ano que estamos con esta pandemia. Os seus efectos sobre as nosas sociedades poña énfasis moitas necesidades urxentes. Temos que reflexionar sobre os modelos sociais e sobre os modelos políticos e sobre os modelos económicos nos que asentamos as nosas vidas. As costuras dos estados do benestar, xa resentidas por crises económicas anteriores e moi recentes, provocadas por modelos que anteponen o lucro por riba do medio ambiente, da nosa saúde, do noso benestar como seres humanos, sufriron o embate da pandemia. Todas e todos fomos conscientes da importancia de contar con servicios públicos, servicios de calidade, que den resposta dende o común a todas estas necesidades sociais que hoxe son tan importantes. Agora, logo dun ano, e coa pandemia aínda entre nós, cumpre reflexionar sobre o rumbo cara ao que queremos dirixirnos. É preciso pôr en práctica e acadar unha sociedade onde sexamos quen de vivir unha vida digna. Por iso, dende esta vicerreitoría, dende a Vicerreitoría de Internacionalización e Cooperación da Universidade da Coruña, a través da nosa Oficina de Cooperación e Voluntariado, organizamos este webinar baixo o título Novos modelos da sociedade pós-2020, para analizar os cambios introducidos na sociedade un ano despois do inicio da pandemia da COVID-19 e os cambios que aínda teríamos que abordar para poder vivir nun mundo sostible e solidario. Neste webinar contamos, como dixemos antes, en primeiro lugar, coa intervención de Cristina Monge, politóloga, profesora de Socioloxía da Universidade de Zaragoza, senior advisor de unha prestixiosa consultoría de comunicación e asuntos públicos, ademais de experta en temas de cooperación. Cristina forma parte do Consello de Cooperación e autora, entre outras obras, do 15M, un movimento político para democratizar la sociedade, coautora de Hackear la política, de la iniciativa social de mediación de los conflictos del agua en Aragón, además de coeditora de la colección Más cultura política, más democracia. É analista política para diferentes medios como El País, la cadena SER, Infolibre, Radio Televisión Española. A súa intervención versará sobre o que desaprendimos coa esta pandemia. Buenos días, bo día,
Cristina, muchas gracias por estar con nosotros. Espero que mi galego con acento castelán creo que es más fácil de entender que el galego falado ben. Teño que disculparme diante dos meus compañeiros. Cando queras, tes a palabra. Moitas grazas. Moitas grazas, bons días. Permitidme, tampouco sei máis galego que este, pero por lo menos me gusta siempre hacer un saludo en la lengua de aquellos para los que nos están escuchando, ¿no? Bueno, en primer lugar, insisto, muchísimas gracias a la Universidad de Coruña, a esa oficina de cooperación y de voluntariado, por organizar este tipo de encuentros que son absolutamente imprescindibles para intentar conseguir de una forma colectiva acercarnos al conocimiento de lo que nos está pasando, de lo que estamos aprendiendo y lo que estamos desaprendiendo. Lo cierto es que cuando comenzó la pandemia, no sé vosotras os voy a tutear, no sé cómo lo vivisteis, pero yo viví, y me consta que fue bastante general, toda una ebullición de llamadas telefónicas, webinars como estos, conversaciones más o menos formales, más o menos informales, de compañeros, de amigos, de colegas que necesitábamos hablar unos por otros para ir intentando entender lo que nos estaba pasando, ¿no? Que de repente teníamos nuestras vidas, todo estaba más o menos normal, bueno, nuestras idas, venidas, formábamos gobiernos, no formamos gobiernos, repetimos elecciones, parece que tenemos un gobierno, venga, esto ya se estabiliza, ahora funciona, y de repente un día nos metemos en casa asustadísimos, asustadísimas, por algo que no entendíamos, ¿no? Algo que no entendíamos desde el punto de vista biológico, que era eso. Pero desde luego no entendíamos para nada desde el punto de vista social, económico, político, psicológico, y por lo tanto teníamos una auténtica necesidad de hablar unos con otros. Bueno, yo creo que en buena medida, un año después, ese momento de necesidad y ansiedad por hablar, probablemente ya lo hemos ido gestionando como buenamente hemos podido, pero seguimos teniendo muchísimas dudas, muchísimas incertidumbres acerca de qué es esto, qué hemos aprendido, qué hemos desaprendido, y necesitamos seguir generando espacios de reflexión para entre todas y todos intentar acercarnos a ese conocimiento. Por eso, gracias a la Universidad de Coruña por organizar este evento que entiendo que es un paso más en ese camino para aproximarnos al conocimiento de lo que nos acontece. Yo querría compartir con vosotros y con vosotras 5 elementos que desde mi punto de vista son los claves que a día de hoy podemos decir que hemos desaprendido y aprendido, ¿vale? Y cada uno de ellos nos plantea un reto. Por lo tanto, yo voy a plantear 5 lecciones, ¿no? 5 cuestiones que hemos aprendido y desaprendido y 5 retos que nos plantean esas 5 lecciones. Pero antes permitidme que haga un marco, ¿no? Una pequeña advertencia. A mí no me gusta, desde las ciencias sociales creo que no debemos nunca, pero menos ahora, intentar aventurar qué va a ser el futuro. Entiendo que los humanos necesitamos saber qué va a pasar, ¿no? Pero yo creo que el rigor académico, el rigor científico hoy impide que nos aventuremos en ese camino. Por 2 cuestiones. Lo primero porque, lo comentaré después, pero estamos rodeados de una cantidad de incertidumbres tal que realmente es muy difícil plantearlo. Podemos acotarlas, podemos empezar a ver escenarios, podemos intuir cosas, sí, por supuesto, y eso yo sí que voy a compartirlo también, ¿no? Pero de allí a decir cómo seremos, ¿no? Esa pregunta que está en el ambiente, ¿cómo saldremos de esta? ¿Mejores o peores? Pues honestamente, quien lo sepa, que diga por qué lo sabe y cómo lo sabe. No, yo no me atrevo a entrar en ese campo. En primer lugar. Y en segundo lugar, y creo que esto es fundamental, porque suficientemente complicado es ya intentar definir, intentar caracterizar el presente, el momento actual, como para encima intentar hacer de adivinos, ¿no? Por lo tanto, yo me voy a limitar con toda mi honestidad y con las limitaciones propias del conocimiento que tenemos hoy a caracterizar el momento, lo que ya sabemos de lo que nos está pasando, ¿no? Un año después de ese momento en el que entramos en shock y nos metimos cada uno en nuestras casas a ver qué era esto. Bueno, yo creo que fundamentalmente nos están pasando 5 cosas, al menos 5 cuestiones de las que tenemos constancia. Y esas son las que querría analizar y compartir. En primer lugar, la crisis, la pandemia, es cierto que ha acelerado tendencias previas,
y ha puesto sobre la mesa otras nuevas, ¿no? De esas tendencias previas, muchas veníamos que hace mucho tiempo hablando sobre ellas, los efectos de la digitalización, los efectos del cambio climático, los efectos de un modelo económico en cambio, el reto demográfico, es decir, un conjunto de tendencias que ya estaban previamente y que ahora hemos visto que se han acelerado y afectan a nuestras vidas. Y además hemos visto cómo se ponían en marcha, cómo aparecen nuevas tendencias, nuevas cuestiones que configuran la sociedad actual. Una de esas cuestiones que está absolutamente claro hoy, y que a lo mejor no lo estaba tanto antes de empezar la pandemia, es que nos hemos descubierto como seres interdependientes. ¿Qué quiere decir esto? Llevamos muchos años, décadas ya, hablando de globalización. Y en el conjunto de la ciudadanía, la globalización se entiende o bien como una globalización financiera de los mercados, de la economía, o bien como una globalización del mundo de las comunicaciones. Desde que asistimos horrorizadas y horrorizados en directo a la destrucción de las Torres Gemelas, y lo vimos por televisión en tiempo real, a partir de ese momento ya vimos que todo lo que pasaba en el mundo era susceptible de verse, de vivirse en tiempo real en cualquier parte del planeta. Hoy en día nos comunicamos con total tranquilidad con personas de nuestro entorno, familiares o no, gente cercana, que puede estar en cualquier lugar del mundo. Y nos estamos comunicando con la misma naturalidad que después nos comunicamos con nuestros estudiantes en las clases, por ejemplo. Por lo tanto, o entre nosotros, ¿no? Por lo tanto, de alguna forma pensábamos que la globalización tenía que ver o con las cuestiones financieras o con las cuestiones de comunicación. Esto es algo que ya hemos aprendido, ya hemos desaprendido, ya nos hemos dado cuenta que no es así. No solamente es que vivamos en un mundo globalizado, en una economía globalizada, en una comunicación globalizada, es que vivimos en un único mundo. Y eso significa que cualquier cosa que ocurra en una parte del planeta es susceptible de generar efectos en el conjunto del mismo. Desde que, al parecer, se dio la voz de alarma, todos estos datos tomándolo siempre con cautela, pero desde que se dio la voz de alarma de que había un virus inquietante, que no se sabía muy bien qué iba a pasar en Wuhan, hasta que el mundo entero se paralizó, pasaron apenas 100 días, 3 meses, prácticamente nada, de que un elemento que se podía haber pensado que era puntual y que era local, de repente se hace absolutamente global para el conjunto del planeta. Eso es la interdependencia y lo hemos aprendido con la fuerza que da lo vivido, lo sentido, ¿no? Nos sentimos interdependientes de lo que pasa en el conjunto del planeta. Esa interdependencia, que podemos dibujar como una red, si queréis, como una malla para entenderlo mejor, no quiere decir que haya simetría entre los nodos. Y esto es importante, me gusta siempre remarcarlo. Que seamos interdependientes no quiere decir que seamos todos iguales en una red con las mismas posibilidades o con la misma capacidad de incidencia. Para nada. En esa red, en esa interdependencia, hay nodos que tienen más peso que otros, que son más grandes que otros, que tienen más poder que otros. Pero eso no quiere decir que no estén conectados. Y hoy hemos desaprendido esa idea de globalización como algo sujeto a lo financiero o a la comunicación y hemos aprendido que realmente estamos viviendo un único planeta y que somos interdependientes. Esto nos plantea un reto, el de la gobernanza. ¿Cómo gobernamos esas interdependencias? Desde el punto de vista de la cooperación al desarrollo, desde el punto de vista de las políticas de solidaridad, es algo que se ha tenido muy presente, ¿no? El paradigma de las relaciones internacionales de la interdependencia lleva décadas hablando de esto. Pero ¿cómo gestionamos esa interdependencia desde un punto de vista de justicia social? Bueno, pues eso es algo que hoy seguimos teniendo ahí pendiente, insisto, con la fuerza y con la potencia que da haberlo aprendido mediante su vivencia, ¿no? Una vivencia traumática como la que hemos tenido. Ese es el primer elemento que quería subrayar. Segundo elemento, somos absolutamente ecodependientes y eso también lo hemos aprendido a lo largo de esta pandemia. Perdón. Llevamos muchos años hablando de problemas ambientales, de sostenibilidad, últimamente muchísimo de cambio climático, de biodiversidad. Vale, pero fijaros qué curioso, hemos hablado siempre de medio ambiente y el medio ambiente es algo que está fuera de nosotros. No solamente es que lo asociemos a paisajes idílicos, ¿no? o a elementos de la naturaleza, sino que el medio ambiente era aquello que estaba allí, ¿no? Esa pradera estupenda, ese mar maravilloso que tenéis en Galicia, ese paisaje idílico de la montaña de cualquier sitio, lo hemos asociado a eso, ¿no? Por fin hemos entendido, hemos desaprendido esa idea de lo natural, esa idea del medio ambiente como algo ajeno a nosotras y a nosotros,
Y hemos aprendido que es que somos parte de ello, que formamos parte de ese paisaje, que formamos parte de esa foto idílica. No es que la foto idílica la veamos, es que somos, ¿no? Estamos allí, formamos parte de ello. Y lo hemos aprendido porque la amenaza que nos ha dejado el estado de shock no ha tenido que ver con las grandes distopías que hemos ido dibujando en esas primeras décadas del siglo XXI. Si hacemos un repaso de la literatura, de la ciencia ficción, del cine, que proyecta nuestras distopías, es decir, nuestros miedos, nuestros temores, nos encontraremos que abundan referencias a invasiones extraterrestres, a ataques cibernéticos, a cracks financieros, de hecho tuvimos uno hace muy poquito, de vez en cuando animales extraños que se nos meten en el cuerpo, el alien podría ser lo más similar a esto, ¿no? También muchas distopías que tienen que ver con el cambio climático, eso es cierto, pero pocas veces como ahora hemos visto tan claro que la mayor de esas distopías podría proceder de un virus que según nos recuerdan los científicos de la naturaleza, yo solía decir, es un bicho, y me corrigieron muy bien y me dijeron, no, no, es que no es ni siquiera un bicho, es una cadena de información, pequeñita, por cierto, ¿no? Bueno, pues efectivamente, pues un virus es esa distopía que nos ha paralizado, ¿no? Y nos ha paralizado porque somos vulnerables a él, porque formamos parte de esa naturaleza y por lo tanto nos sentimos ahora mismo vulnerables ante lo que pueda pasar en él. Existían con anterioridad estudios que ahora han adoptado mayor actualidad y que además se han difundido mucho y yo creo que bastante bien, suele ser habitual, por eso lo remarco, estudios que relacionan la degradación de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad con la aparición de pandemias. Esto es una idea que me gustaría esbozar brevemente. Los ecosistemas, la naturaleza, tienen sistemas de equilibrio y sistemas de protección propios, ¿no? Virus, hay millones o millones de millones en el planeta. Pero los sistemas de equilibrio de los ecosistemas lo que hacen es evitar que esos virus se propaguen más de un determinado alcance, ¿no? Conforme vayamos debilitando los ecosistemas, conforme vamos perdiendo biodiversidad, conforme vamos reduciendo la complejidad de esos ecosistemas, lo que estamos haciendo es erosionar las barreras de protección que ellos mismos tienen. Y por lo tanto hacer mucho más sencillo que un virus, de los miles de millones o de los millones de no sé cuántos virus que hay en el mundo, un virus se convierta en pandemia. Es decir, hay una relación directa que científicamente está demostrada ya y puesta de evidencia de que la degradación de la naturaleza, la degradación de la biodiversidad, la degradación de los ecosistemas favorece y facilita que un virus se convierta en pandemia. Y formamos parte de esa biosfera. Por lo tanto, nos hemos descubierto absolutamente ecodependientes, cosa que nuevamente, con la fuerza de lo vivido, con la fuerza de lo sentido, en estos momentos entendemos de forma distinta. Se podrá decir, bueno, pero ya sabíamos que los problemas de contaminación, por ejemplo, en las ciudades nos afectan, ¿no? Miles de muertos al año. Sí, es cierto, pero nunca lo hemos entendido o nunca lo hemos vivido con la potencia que da lo que nos ha pasado, ¿no? De hecho, multitud de estudios de carácter sociológico, de opinión, incluso estudios de mercado, por cierto, inciden en el cambio de conciencia ambiental que ha habido a partir del mes de marzo-abril del año 2020. Los consumidores se han vuelto más exigentes a la hora de pedir criterios ambientales en los productos, se valoran más políticas ambientales. Y fijaos una cosa, yo fui de las que cuando empezó la pandemia temí, porque los avances que se habían ido dando hacia las políticas de cambio climático y hacia poner los temas de sostenibilidad en el centro pudieran echar atrás como consecuencia de tener que fijar la atención en la pandemia, pues hemos visto que no, que eso no ha sido así, ¿no? En estos momentos Europa dice hay que modernizar la economía, 140.000 millones de euros para España, 750.000 en total, y por modernizar la economía la Unión Europea entiende, uno, digitalizar y dos, transición ecológica, reverdecer la economía, ¿no? Entonces, eso ha sido así porque también la población en estos momentos está entendiendo que es urgente hacer esa transición y hay que hacerla con ambición y con urgencia, con velocidad, ¿no? Por lo tanto, segunda cuestión que hemos desaprendido, no somos algo ajeno a la naturaleza, formamos parte de ella, somos ecodependientes. ¿Qué reto nos supone esto? Bueno, pues que esa transición a la que aludía yo ahora, que hay que emprender con fuerza, es una transición que va a necesitar recursos, que va a necesitar voluntad, no solo política, también empresarial, también social y sobre todo una transición que tiene que hacerse con justicia, ¿sí? De forma que nadie se quede atrás. Todas las transiciones tienen víctimas, esta también las va a tener y lo que tenemos que hacer es poner en marcha aquellas políticas que minimicen los impactos negativos en aquellos que pueden pasar peor por este trance
y ser mayores víctimas de esa transición. Por lo tanto, segundo elemento, somos ecodependientes y hemos desaprendido, eso de que el medio ambiente es algo que está fuera de nosotros, ¿no? Tercer tema, algo que también hemos desaprendido. Llevábamos décadas, y aquí en Miseria Académica me vais a entender muy bien, hablando de que vivimos en la sociedad del conocimiento. Y de repente es un virus, insisto nuevamente, una cadenita de información el que nos ha dejado cao, ¿no? No entendemos cómo funciona, seguimos desconociendo muchas de las cuestiones que tenemos que saber, pero sobre todo nos ha dejado dos lecciones que son muy importantes esta pandemia. Primero, una cura de humildad importante. Es cierto que tenemos un nivel de conocimiento que no habíamos adquirido nunca. Ese nivel de conocimiento incluso se ha revalidado, porque pensar que apenas 9 meses de que apareciera la pandemia teníamos la fórmula de la vacuna, la producción de la vacuna, la distribución de la vacuna y el suministro, la inoculación de la vacuna en una parte importante de la población, las 4 funciones, es algo que pertenecía antes al pensamiento mágico. Yo he hablado con un montón de epidemiólogos, un montón de expertos, de científicos estos meses que decía, ¿pero qué pasa con la vacuna? Y me decían, pues pasa que va a su ritmo, ¿no? Y de repente, oh sorpresa, en 9 meses disponemos de eso. Un dato para que seamos capaces de valorar. Hasta este momento la vacuna que menos tiempo había tardado en obtenerse había sido la del ébola con 5 años. Ahora decimos que son 9 meses, ¿vale? Por lo tanto, tenemos una constatación de que efectivamente el mundo del conocimiento ha sido muy importante. Pero al mismo tiempo, tenemos una cura de humildad, decía yo antes, en el sentido de que el mundo del conocimiento tiene que asumir que no lo sabe todo y que necesita tiempo, recursos, medios y mucha colaboración y mucha cooperación para saber lo que no sabe y para empezar a llenar esos espacios de desconocimiento, ¿no? Por lo tanto, tercera cuestión que hemos desaprendido, es cierto que vivimos en la sociedad del conocimiento, es cierto que que hemos revalidado esa percepción y que hemos puesto en valor todo eso, pero hemos desaprendido la idea del conocimiento como omnipresente, omnipotente, lo que la ciencia y la tecnología no puede hoy, ya lo podrá mañana. No, lo que la ciencia y la tecnología no puede hoy, puede que lo puedan mañana si se invierten recursos y se invierten medios y, sobre todo, muy importante, luego si queréis en el debate entramos en esto, que somos capaces de cooperar y de compartir conocimiento para hacer que funcione mucho más rápido, para hacer que la velocidad de ese conocimiento vaya mucho más rápido. Cuarta cuestión que hemos desaprendido y que tiene también un punto en común con la atención. La revalidación, la puesta en valor y la puesta en el centro nuevamente de los servicios públicos. Es muy curioso porque si miramos si nos acercamos a través de encuestas, a través de estudios, a la fotografía de las sociedades occidentales, sobre todo la española, me voy a centrar en la española hoy, pero si miramos la sociedad española de antes de la pandemia, de enero, por ejemplo, del año 2020, vemos que hay 2 elementos que estaban absolutamente denostados. Uno era el conocimiento, precisamente. Recordad que vivíamos en el mundo del trumpismo, de los hechos alternativos, de las fake news, que todavía seguimos ahí coleando con esos temas. Décadas, además, o muchos años al menos, de dejar de invertir en ciencia, de dejar de invertir en conocimiento, porque también se estaba relativizando su valor. Ese era uno. Y segunda cuestión, producto de cómo se gestionó la crisis del año 2008, la crisis financiera del 2008 en adelante, también cierta pérdida de valor y cierta pérdida de valoración, sobre todo por parte de la sociedad, de los servicios públicos, ¿no? ¿Y qué pasó cuando llegó la pandemia? Pues pasó que al principio volvimos la mirada y miramos a la ciencia y preguntamos, ¿qué es esto? ¿Qué es este bicho? ¿Qué es este virus? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Qué puede afectar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué respuestas da la ciencia? Y acto seguido volvimos la cabeza hacia el otro lado y miramos a los servicios públicos y preguntamos, ¿pero qué pasa con los hospitales? ¿Pero hay UBIs o no hay UBIs? ¿Va a haber respiradores o no? ¿Y los centros de salud? ¿Y las escuelas y las universidades pueden dar clases aunque no tengamos posibilidad de hacerlo de manera presencial? ¿Y los servicios públicos van a acudir con el ingreso mínimo vital? ¿Qué va a pasar con todo esto? Es decir, cuando realmente vimos nuestras vidas en peligro y vimos que el panorama nos generaba mucho miedo, volvimos la mirada a 2 ámbitos que previamente habían estado denostados, el mundo del conocimiento y el mundo del público.
Bien, pues hoy lo dicen absolutamente todos los estudios, es algo muy común y muy transversal. El papel de los servicios públicos se ha revalorizado, vuelve a estar en el centro de una forma muy amplia, ¿no?, en el conjunto de la población. Es muy difícil encontrarse hoy a nadie de ninguna tendencia ideológica, de ninguna perspectiva que cuestione, por ejemplo, el valor de una sanidad pública de calidad, que cuestione el valor de una educación pública de calidad, que cuestione el valor de tener completado nuestro sistema de protección social mediante herramientas oportunas, y segurísimo, hay que mejorar, hay que implementar más, por supuesto, pero ya nadie cuestiona que eso tenga que ser así. Por lo tanto, cuánta cuestión que hemos desaprendido es esa relativización que teníamos de lo público, y al revés, hemos puesto en valor lo que supone. A su vez también nos planteado dos retos, he dicho 5 cuestiones y 5 retos, ¿no? Es cómo se reactiva, cómo a día de hoy hacemos viable, hablo económica, política y socialmente, cómo hacemos viable un sector público que sea capaz de dar respuesta a las necesidades actuales, que no son las necesidades de hace 10 años, ni de 10, ni de 20, ni de un siglo, ni de 2, sino que son las de hoy. Y eso pasa por repensar muchos temas que obviamente ahora no podemos entrar, pero que quería dejar apuntados. Y finalmente, por ir acabando, que veo que el tiempo se me acaba, el quinto elemento, que creo además que es absolutamente transversal y que envuelve todos los anteriores, que es la cuestión de la incertidumbre. Es verdad que esa incertidumbre ha existido siempre. Es verdad que previo a la pandemia teníamos ya muchos elementos que nos decían que no podíamos sentir que pisábamos un suelo firme, que muchas cosas nos estaban moviendo. Yo siempre pongo como ejemplo aquí el tema del cambio climático, que por mi profesión y por mis intereses e inquietudes intelectuales es el que más he trabajado. Fijaros, la ciencia nos lleva tiempo diciéndonos que las evidencias son claras acerca de que el cambio climático está aquí, se debe a la acción de los humanos, va a tener consecuencias. Y los científicos trabajan con escenarios, con predicciones con escenarios. Y dicen, bueno, ¿qué pasa si conseguimos que la temperatura media del planeta no suba más de 1,5 grados, o 2, o 2,5, o 3? Van trabajando con diferentes escenarios y van haciendo un poco allí sus predicciones, ¿no? Pero nos dicen una cosa que para mí es más importante, que es, hemos entrado en terreno desconocido. Trabajamos con escenarios, hacemos predicciones, intentamos acercarnos. Conforme el tiempo va avanzando, lo que vamos viendo es que nos acercamos a los peores escenarios de los que teníamos previsto mucho antes, en menor tiempo de que pensábamos, pero sobre todo es que entramos en terreno desconocido. Por lo tanto, podemos hacer previsiones, pero van a estar siempre bajo ese marco de incertidumbre. Bueno, pues eso que antes decíamos, en cuestiones relacionadas con el cambio climático y con la sostenibilidad ambiental del planeta, hoy yo creo que tenemos que decirlo con todo lo que atañe al conjunto de la sociedad. El virus nos ha incorporado en una era de las incertidumbres, de la que es muy difícil saber manejarse, digamos, ¿no? Hablamos de incertidumbre en el ámbito ambiental, pero fijaos, por ejemplo, en la economía. Desde el punto de vista de la economía, hemos hecho una cosa que no se había hecho hasta ahora nunca, al menos que exista documentación, ¿no? Y es que hemos cogido la economía globalizada y la hemos metido en el congelador durante un tiempo. Y cuando abrimos el congelador, ¿qué nos vamos a encontrar? Se va a ir descongelando todo al mismo tiempo, va a haber cosas que sí, cosas que no, va a ir por territorios, va a tener el mismo ritmo. Bueno, esos son elementos que se están estudiando, ¿no? Pero el día que en plena pandemia vimos que por retirar barriles de petróleo de una refinería, no solo no te cobraban, sino que te pagaban, ese día todos los economistas, o casi todos, dijeron, vamos a estudiar despacio todo lo que aquí está pasando. Esto es un tema puntual, tiene su explicación, o sea, aquí no es magia, todo tiene su explicación, pero lo que es verdad es que entramos en un momento en el que tenemos que estar muy pendientes de ir entendiendo lo que va pasando, porque no es fácil y probablemente se escapa de los patrones que teníamos previstos. Por lo tanto, quinta cuestión que quería compartir, hemos desaprendido que las cosas vayan siguiendo unos patrones que ya más o menos conocemos, que tenemos estudiados. Lo contrario a eso es bienvenidos, bienvenidas a la era de incertidumbre, y eso nos plantea el gran reto de aprender a vivir con ellas. La historia del ser humano y sobre todo de los occidentales es la historia de la búsqueda de certezas. Hemos acudido a ellas y las hemos buscado en la religión en algunos momentos, algunas personas, en la ciencia en otros momentos, con más, con menos énfasis, porque necesitamos certezas, ¿no? Y ahora tenemos que aprender a vivir en este entorno de incertidumbres. Por lo tanto, para terminar, hemos desaprendido muchas cosas y hemos aprendido que somos interdependientes,
entendiendo la interdependencia como mucho más que lo financiero, que la comunicación. Nuestras vidas son interdependientes. Hemos desaprendido que el medio ambiente sea algo ajeno a nosotros y hemos aprendido que somos ecodependientes, que formamos parte de esa biosfera. Hemos desaprendido que el conocimiento lo pueda todo de forma inmediata, momentánea, casi mágica. Y hemos aprendido que el conocimiento puede muchas cosas, pero aquellas que no puede es importante que avance mediante recursos, mediante cooperación, mediante esfuerzo, mediante trabajo. Hemos desaprendido esa relativización que le habíamos dado a los servicios públicos y hemos aprendido la importancia que tiene su función en sociedades como las nuestras, sobre todo cuando las cosas vienen mal dadas, eso sí. Y finalmente hemos desaprendido que nuestras vidas ya puedan proyectarse sobre un camino más o menos trazado que hemos recorrido otras veces. Y hemos aprendido que tenemos que aprender, a su vez, a vivir en un entorno de incertidumbre que a priori no nos resulta cómodo. Y ese es el que yo creo que es el gran desafío del momento. Espero haber contribuido al debate con estos 5 inputs, que para mí son los fundamentales y sobre todo aquellos de los que tenemos evidencia científica, mediante estudios, mediante encuestas, mediante diferentes investigaciones. Y a partir de aquí, pues a su disposición para todo aquello que podamos debatir o que podamos compartir. Muchísimas gracias. Hola, muchas gracias, Cristina. Soy Jesús Cendán, el director de la Oficina de Cooperación y Voluntariado. Y bueno, yo creo que coincido o sintetizo el pensamiento de los que hemos estado escuchando tu excelente presentación y de una manera sintetizada, como has planteado, la verdad, que es difícil en 20 y pico minutos conseguir ese alto grado de síntesis, ¿no? Simplemente, claro, no he visto en el chat así alguna cuestión. A mí me ha gustado mucho el símil de la red en la cual los nodos no son simétricos, ¿no? Eso quiere decir mucho. ¿Te atreverías geográficamente a establecer asimetrías o simplemente lo dejas así como efectivamente la verdad es esa? No todos los nodos tienen el mismo peso, ¿no? No sé si... Y una segunda cuestión que me plantearon así en mis compañeras es el grado de optimismo que ves en cuanto a las políticas que pueden ser necesarias para algunos cambios que sí que necesitamos. Si eres optimista en cuanto a que por ejemplo, aquí en nuestro país se lleven a cabo esos cambios. Y muy breve, porque la verdad que está esperando Felber en el Zoom y muchas gracias, de verdad. Me he pasado de tiempo, pido disculpas. Muy breve, las asimetrías de los nodos, eso es así, el problema es que eso está cambiando. Entonces, si me dais una hora otro día, hablamos de ello, ¿no? Pero sería muy fácil decir, bueno, pues hay nodos importantes, que es Occidente, el Occidente desarrollado, y el gran gigante asiático, sobre todo China, ¿no? Pero es que eso está cambiando. Hay un tema muy interesante que para una facultad como la vuestra, una universidad como la vuestra, una oficina como la de cooperación y voluntariado, es interesantísimo analizar e investigar, que es la geopolítica de las vacunas. Cómo se están cambiando las relaciones internacionales a través de las vacunas. ¿Qué políticas están planteando Rusia y China para suministrar vacunas a territorios en los que Europa ni nos hemos acercado todavía, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones que tiene el COVAX, este mecanismo de cooperación para que las vacunas lleguen al conjunto del planeta? Bueno, todo eso es un mundo que conviene adentrarse cuando sea oportuno, ¿no? Optimista en torno a las políticas españolas. A mí no me preguntéis esto porque yo soy optimista compulsiva, entonces no me hagáis caso a lo que voy a decir, no tiene ninguna evidencia. Y sobre todo porque parto también de una premisa, que es la gente que tenemos el lujo de poder dedicarnos a pensar, a debatir, a escribir, a estar en foros como este, si no tenemos alternativa que dar, debemos de seguir pensando. A mí me gusta decir eso de, oye, si has venido a contarnos que todo está muy mal, pero que no sabes qué hacer, sigue pensando. Cuando tengas alguna idea, nos la cuentas. Entonces, optimista, sí. Claro que soy optimista. Hay un montón, en estos momentos hay un hervidero de propuestas y de ideas, algunas de las cuales se venían incubando hace mucho tiempo atrás, no son nuevas de ahora, pero que ya están cogiendo una celeridad que jamás imaginaba. ¿Cuántos años llevábamos reivindicando algo parecido a un ingreso mínimo vital? O lo que desde mi punto de vista sería más propio, que es una renta básica, pero eso es otro debate. Y de repente se es capaz de poner en marcha en 4 días, con muchas deficiencias, con muchos problemas. Yo soy muy crítica con cómo se ha hecho, pero lo cierto es que nadie cuestionó que hiciera falta un ingreso mínimo vital, cuando 3 meses antes hubiera sido un motivo de bronca, de desacuerdo, vamos, hubiera sido algo imposible, ¿no? Y ahí está ese ingreso mínimo vital que hay que darle muchas vueltas.
de acuerdo, pero ahí está, ¿no? Hay una propuesta circulando por Europa que salió publicada hace poco aquí en un artículo del País, una propuesta liderada por Piketty y por algún otro premio Nobel de Economía, que dice, ojo, la deuda pública del Banco Central Europeo, es decir, que es nuestra deuda pública que nos la debemos a nosotros mismos, lo que tenemos que hacer es cambiarla por inversión pública para la transición ecológica y la cohesión social. Eso dicho, en el año 2015, yo creo que hubiera costado el exilio intelectual de más de uno, ¿no? Hoy en día la propuesta está sobre la mesa, es muy conflictiva, es muy polémica, ha generado muchas reacciones, a lo mejor se queda una propuesta, pero esas ideas se están cristalizando y vamos a ver qué pasa con ellas, ¿no? No me extiendo más por una cuestión de tiempo, pero hay un montón de ejemplos que se podría poner de temas que hace apenas un año nos parecían utopías inalcanzables y que hoy estamos viendo que están encima de la mesa y algunas convirtiéndose ya en políticas. Entonces, yo lo que sí que quiero hacer es animar a empujar a que estamos en un momento en el que lo que pensemos que se puede hacer para abordar estos retos y todos los que surjan, tenemos que ponernos a hacerlo. Muy bien, pues coincido en volver a agradecerte la excelente disertación y esperamos contar, no sé si en otra hora, para que nos cuentes esa segunda parte que más de uno quedó con ganas de escucharla. Te agradezco la aportación y esperamos que no se nos pierda nadie por el camino al Zoom, que tenemos que ir al Zoom todos ahora.